de precaución y autocuido y siguiendo las recomendaciones internacionales, Contexto Azul y Blanco está tomando las medidas necesarias para proteger al equipo y a sus panelistas, realizando las entrevistas en modo virtual. Protegiéndote a vos, proteges a tu familia y a tus allegados. Contexto Azul y Blanco. Buenas tardes y bienvenidos a Contexto Azul y Blanco, hoy 5 de agosto del 2021. El tema que vamos a estar conversando hoy es el proceso electoral en Nicaragua y la pregunta, ¿votar o no votar? Una de las preguntas que tiene a Nicaragua en esta disyuntiva y diario nos hacemos en las casas, en las oficinas, todos los espacios. Desde el 2018 la ciudadanía nicaragüense decidió que ya era momento de salir de la tiranía en la que nos encontrábamos y todavía nos encontramos. Pero se decidió que por una vía pacífica y cívica. Han pasado 3 años desde abril del 2018 y las demandas siguen siendo las mismas y siempre por la misma vía. Pero también en 3 años hemos visto cómo la lucha se fue transformando y cómo algunos actores entraban y salían del juego, trasladándonos hoy al juego político tradicional. La falta de unidad entre las fuerzas políticas, la desconfianza entre los actores, la ausencia de voluntad nos ha dejado en una posición complicada para la ciudadanía nicaragüense que quiere y anhela un país justo, libre y democrático. Y hoy vemos un panorama electoral complicado y difícil, pero al mismo tiempo vemos la ansia de querer salir de la dictadura. Y para hablar de este tema, de esta disyuntiva, hemos invitado a 2 panelistas con gran influencia nacional. Tenemos a Israel Levite, él es ingeniero civil, empresario, escritor, un activista ciudadano de más de una década, actor de la novela Que todo arda, y actualmente Israel se encuentra exiliado en Panamá. También tenemos a Ricardo Zambrana. Ricardo es director, productor y guionista. Ricardo fue de los comunicadores que renunció a su trabajo como presentador de la revista Primera Hora en el ahora canal oficialista Canal 2. Gracias a ambos por estar con nosotros acá en Contexto. Muchísimas gracias a ustedes. Es un gusto. Bueno, y para dar inicio a este conversatorio, debate, opiniones, me gustaría que nos dieran su opinión sobre la visión que tienen ustedes hoy sobre el contexto de Nicaragua, sin entrar en el tema base que es el proceso electoral. Israel, ¿quisieras iniciar? Sí. Yo aquí estoy en medio de una tormenta tropical, así que ando improvisando un poco con el tema del audio. Espero que me escuchen. Bueno, básicamente aquí en Nicaragua no estamos en un proceso electoral. Estamos en una farsa, en un ridículo trámite en donde el dictador simplemente se está autorreeligiendo y en donde el Estado ha criminalizado cualquier tipo de oposición. En Nicaragua, si un candidato no es un incondicional de la dictadura, inmediatamente pues se le inventan cargos y se le secuestra. Entonces, bajo ninguna circunstancia podemos estar hablando que en Nicaragua hay elecciones. Y creo que el primer gran objetivo que debe tener el pueblo nicaragüense y la oposición organizada o no organizada es lograr que la comunidad internacional desconozca desde ya este proceso. Porque una elección no es un día de votaciones. Una elección es un proceso que toma años de preparación y en este caso se han violado absolutamente todas las normas que pueden dar credibilidad y legitimidad a un proceso de esta clase. Por lo tanto, debe ser desconocido a lo interno y a lo externo de Nicaragua desde ya. Sin ánimos de entrar todavía en el asunto electoral, precisamente, para mí el tema de las elecciones y lo que Ortega quiere hacer con las elecciones no es más que un síntoma, uno de los tantos síntomas de un proceso que él ha venido haciendo en Nicaragua desde hace un poco más de 2 años. Sucedió abril, en el 2018, el pueblo respondió ante las reformas del INS, el pueblo se levantó, Daniel Ortega, creyendo en ese entonces de que él tenía un país totalmente controlado, se dio cuenta que no, que un montón de gente que él creía que simpatizaba con él, en realidad no simpatizaba ni con él, ni con su gobierno, ni con su forma de llevar Nicaragua, ni con el camino al que íbamos. A partir de ese momento viene lo que se le conoce, y aquí este es un término que se ha usado en bastantes conversaciones, pero es bueno explicar un poco de qué trata, la cubanización. Este asunto de convertirnos en Cuba no exactamente en el mismo contexto que tiene la isla, es
simplemente que en Nicaragua no exista una oposición del todo, que no exista ni un discurso de oposición, que no existan voces de oposición, que no exista ninguna manera de expresar algún tipo de oposición, que todas las noticias y toda la información que el nicaragüense reciba sean las noticias que el régimen quiere que reciba. Ahí lo de la cantidad de medios de comunicación que tienen controlado y la cantidad que han neutralizado, y el hecho de que todas las noticias, todo lo que ellos quieran controlar, lo puedan hacer en su totalidad en el país, casi como una monarquía medieval. ¿Por qué digo esto? Porque uno se fija como un ejemplo, el COVID y los números de la pandemia, la cantidad de muertos, la cantidad de contagios, la forma secretista con la que llevan las pruebas, con la que llevan las vacunas, esa forma de que solo ellos saben cómo se hace y solo a través de ellos se puede hacer, es uno de los síntomas también de la cubanización. Las elecciones, por supuesto, que en el caso de Cuba no son más que un mero trámite para que el régimen pueda tener continuidad, es nada más que eso, es simplemente una manera de que el nicaragüense llegue a un punto en el que tenga miedo de hablar, miedo de oponerse, y en el que no tenga ya ni siquiera el interés de oponerse. O sea, él lo que quiere es que en algún día cercano, mientras él siga vivo, él pueda haber un país en el que nadie se le oponga, y el que quiera oponérsele, que sufra las consecuencias. Entonces, es verdad que el proceso electoral ahorita es sumamente importante y está en el centro de la conversación, y qué bueno que esté. Pero esto no es más que algo que nosotros ya veníamos viendo en el comportamiento de la dictadura desde hace bastante tiempo, y que ahorita ya es descarado, o sea, ya es a todas luces, ya no se disimula, ya se hace con total y absoluto, con total determinación y sin pensar en las consecuencias que esto le va a llevar. Porque si Ortega ve a Cuba, por ejemplo, y si él toma como referencia a Cuba y la ha usado en muchas cosas, él ve un país que tiene 62 años sin ningún tipo de señal de democracia y al que la comunidad internacional en muchas ocasiones ha defendido. En el caso del bloqueo, a la hora de presentar un enemigo en común, Ortega sabe de que manteniendo la figura de un enemigo como el imperio, Estados Unidos, él sabe de que podría ser de que su gente adentro y tanto parte de la comunidad internacional le defienda. Ya si esto va a tener éxito o no, depende fundamentalmente del pueblo. Pero creo que es bueno saber ese contexto con respecto a las intenciones de la dictadura en Nicaragua, como para después hablar del tema de las elecciones y qué podemos hacer nosotros en medio de eso. Gracias, Ricardo. Gracias, Israel. Y escuchando ese contexto, ¿verdad? Y es impresionante cómo el nicaragüense, o cómo nosotros como nicaragüenses hemos venido viendo esta construcción en estos últimos 3 años. O sea, son 12 años, 14 años con Ortega, pero son estos últimos 2 años que hemos venido viendo la radicalización del régimen en contra del pueblo, ya más directo y dirigido. Pero ya regresando, ¿verdad? Y entrando directamente al tema, al punto, en las redes sociales, que es lo que actualmente tenemos todavía acceso como ciudadanos y ciudadanas, vemos una disyuntiva y vemos un debate y una discusión sobre este tema. O sea, y vemos una opinión también dividida de los grupos opositores organizados, aún con las personas que forman parte de organizaciones que van a participar en el proceso electoral. Y aquí es donde viene la pregunta directamente. ¿Es para ustedes esta postura que acaba de tener una de las organizaciones donde hace un llamado a que el proceso es ilegítimo? ¿Es esta postura un llamado al no voto o es solo ilegítimo? O sea, ¿cuál es la percepción que tienen ustedes y cómo podríamos también explicárselo a la ciudadanía desde nuestra visión como personas comunes, no organizadas políticamente? Una ligera acotación. El proyecto totalitario de Daniel Ortega no empezó en el 2018. Yo diría que su proyecto, y ni siquiera creo que Cuba sea tanto su referente. Ese hombre sueña con hacer una Corea del Norte. Es así su egolatría, su enfermedad, y eso empezó desde el 79, y todo su trabajo ha ido siempre guiado a instaurar en Nicaragua un estado totalitario, un estado en donde él se ha visto como un dios y su familia sea pues la dinastía eventualmente. Pero bueno, sacando ya ese tema del contexto y entrando a tu pregunta, definitivamente creo que todo nicaragüense sensato coincide en que el proceso es absolutamente ilegítimo y espurio. Y yo respeto
a la gente que diga, me quiero mantener al margen de ese circo vulgar electoral, porque luego ves los oponentes que el dictador se fabrica a sí mismo, ¿verdad? Un montón de rivales de paja, por ejemplo, este señor Soborno, por darte un caso. El PLC está, ya hemos visto pues cómo ha perdido totalmente cualquier credibilidad después que lleva años ahí colaborando en la asamblea con la dictadura y votando a favor de sus leyes y con un montón de diputados tránsfugas. O sea, eso no tiene ninguna credibilidad de PLC. C por L es un partido al menos sospechoso, porque una y otra vez lo hemos visto con acciones que son sectarias, acciones soberbias, acciones incoherentes en donde ellos dicen una cosa y luego hacen otra y parecieran también estar chantajeados por la dictadura y a veces disparándose al pie en medio de esta campaña. Sin embargo, y es aquí donde yo he postulado pues, una postura que ha sido muy polémica y que me ha valido pues que mucha gente se disguste, pero la sigo manteniendo, a pesar de que sabemos que esto es un circo y con total claridad de que debemos de lograr que este circo sea desconocido por la comunidad internacional desde ya, porque las elecciones no tienen condiciones, aún así yo no quiero darle a la dictadura la concesión de que el día, ese 7 de noviembre, efectivamente, si contamos boletas, ellos sacarán una mayoría. Yo no le quiero dar ni esa concesión. Yo quiero que la dictadura tenga que robarse también esa parte de las boletas, va a tener que desaparecer millones de boletas, va a tener que efectuar un robo. Porque si nos mantenemos al margen y no vamos, bueno, ahí ellos van a estar mostrando resultados que en realidad, pues, sí, todos son ilegítimos, yo sé, pero igual van a poder contar boletas y decir, bueno, no las robamos, aquí están. Yo quiero que no darle ni siquiera esa concesión. ¿Pero qué? ¿Va a votar por un colaboracionista, por un zancudo? Me vale, yo no estoy votando por alguien en esta elección, yo estoy votando en contra. Y creo que es una manera de manifestar un desacuerdo con este sistema y con esa dictadura detestable que estamos sufriendo. Sí, es controversial, pero creo que también la gente, y con el proceso de verificación, ha demostrado que hay una tendencia que la gente quiere dar la batalla, aunque sea por un desahogo, pero invisibilizarlo el 7 de noviembre creo que es hacer las cosas más fáciles a la dictadura. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Volviendo al asunto, o sea, y quiero regresar a eso un poco más tarde. Pensando en el tema de una de las organizaciones, de las agrupaciones de oposición, digamos, llamándole a este proceso ilegítimo, creo que es algo que se tenía que hacer. O sea, alguien tenía que alzar la voz y decir de que esto es un circo. Alguno de los grupos tenía que hacerlo, porque evidentemente otro de los grandes grupos opositores está totalmente dispuesto a ir a elecciones y está yendo hacia adelante independientemente de la cantidad de atropellos que han hecho contra sus propios candidatos y que siguen haciendo. Para mí, lo más triste de todo esto es, primero, que no hubo una unidad, porque si hubiese una unidad de verdad en la que todas las agrupaciones opositoras, independientemente de que la decisión que se tomara no fuese la mejor, pero que la tomaran todos juntos y juntas, definitivamente tendríamos ahorita muchísima más fuerza para presionar al régimen y que estas elecciones a nivel internacional fuesen ya total y absolutamente descartadas como algo totalmente falso, como algo ficticio, pero no estamos divididos. Una parte dice de que las reconoce como ficticios y otra parte dice, está difícil, pero ahí vamos. Y creo que el mayor error de Ciudadanos por la Libertad fue hace algunos meses cuando dijeron, no importa si meten preso a quien sea, nosotros vamos a ir con el candidato que quede. Porque Ortega, al escuchar algo como eso, Ortega es una persona que no conoce las consecuencias. Él actúa generalmente sin pensar en las consecuencias. Y si una agrupación alimenta ese sentido diciéndole básicamente que no importa lo que él haga, ellos van a ir a las elecciones, entonces Ortega ya sabe de que él va a tener, haga lo que haga, un grupo que colabore con él. La otra parte triste de todo esto, y cuando digo colabore con él, para que no se me malinterprete, me refiero a un grupo que avale el proceso, como que hay una oposición, valga la redundancia, oponiéndose a Daniel Ortega. Lo otro triste es que estamos entonces en una trampa. O sea, ir a elecciones
no nos conviene y no ir a elecciones no nos conviene. Y ahí es donde voy de vuelta a lo que dice Israel, que me parece sumamente acertado, que por un lado, yo no quiero legitimar esto, yo no quiero participar en algo en lo que me van a robar el voto, voy a ir a exponerme a que me roben mi voto, pero por el otro lado, qué horrible, o sea, yo no quiero tampoco regalarle esto a un tipo que me las iba a robar, pero ok, se las voy a regalar, así como tenerla, pues, porque es mi voto, es mi derecho a tener democracia, es mi derecho a manifestar mi deseo de un cambio y claro, cuando digo que es una trampa, ninguna de las opciones nos conviene. Y creo que Ortega, viendo que hay una división dentro de la oposición, actuó de una manera en la que nos pudiese meter en una situación en la que ninguna de las opciones nos va a gustar. Y nos vamos a pelear, como Israel ha tenido muchas personas atacándolo, porque ¿cómo vas a decirle a la gente que vaya a votar si esto no sirve? Y por otro lado, alguien puede decir de que no hay que ir a votar, y te van a decir, pero ¿cómo no vamos a ir a votar si es la única oportunidad que tenemos de salir democráticamente de la dictadura? Entonces, creo que lo mejor que podemos hacer, mientras tanto, es reflexionar un poco sobre nuestra verdadera posición al respecto, porque yo inclusive hay días en los que amanezco con ganas de promover el voto y hay días en los que amanezco con ganas de todo lo contrario, y analizar muy bien lo que está pasando a nuestro alrededor, analizar las decisiones que está tomando el régimen, analizar las decisiones que está tomando Ciudadanos por la Libertad, que es el partido que ahorita aparentemente representa a la oposición, y saber qué posición tomar, saber si vos estás dispuesto a exponer tu seguridad ese día. Vos conocés mejor que nadie tu barrio, vos conoces tu junta receptora de votos, vos sabés qué tipo de gente te puedes encontrar ahí, si tenés vecinos que te pueden hacer daño o si crees de que va a ser un ambiente de relativa tranquilidad, porque no podemos comparar estas elecciones a la del 2016, ni tampoco a las municipales que vinieron después. O sea, estas elecciones tienen un factor de presión muchísimo más fuerte para Daniel Ortega. Y también quiero añadir que eso también es un elemento importante y que a veces no lo tomamos en consideración. Daniel Ortega no tiene la fuerza ni la capacidad ni el control que tenía en el 2016. Tiene, por supuesto, armas, tiene paramilitares y ahorita los tiene, digamos, con mayor deseo de sangre, por así decirlo. Definitivamente, yo no estoy diciendo de que es inofensivo, pero lo que estoy diciendo es que las condiciones en las que él está, su salud, su legitimidad a nivel internacional, la misma moral dentro de sus bases, los mismos sandinistas que están hartos de él, porque hay sandinistas que están hartos de él, Daniel Ortega no tiene las mismas condiciones en el 2016, en las que todavía habían un montón de personas que tenían como, está bien, si estamos bien, hombre, nadie se está quejando, pues no importa que estemos perdiendo un poco de democracia, nadie se está quejando. Ya no. El 2021 es muy diferente al 2016 y también es interesante y es importante, creo, tomar eso a consideración. Me gustaría hacer una acotación. Claro, claro. Y creo que es importante, pues, ser muy franco con la gente. Yo no creo que el 7 de noviembre esté en juego la caída de la dictadura. Vayamos a votar toditos o nos quedemos en la casa toditos, tenemos que aceptar de que ya ese Consejo Supremo Electoral tiene los resultados listos. Y lo digo que está esperando el 7 de noviembre para publicarlo. Pues pero no ¿por qué votar entonces? O sea, ¿por qué ir a...? Y ahí es donde estoy en el dilema. ¿Por qué entonces no regalársela y buscar cómo pelearla? No, porque esto tenemos que verlo como un proceso. Lo que va a ocurrir el 7 de noviembre finalmente es un procedimiento que, en mi perspectiva, va en aras de que en enero del 2022 Nicaragua ya no tenga presidente legítimo y que no haya país democrático en el mundo que reconozca al genocida Ortega como presidente de Nicaragua. Y eso son pasos que vamos dando. En lo que es la disyuntiva el 7 de noviembre, desde mi perspectiva, creo que el tema de votar masivamente en contra de la dictadura y luego las evidencias que ese robo va a dejar ayudan a fortalecer nuestro caso y debilita aún más a un Daniel Ortega que para esa fecha, solamente con todas las violaciones que ha hecho ya, debería de ser considerado legítimo. Pero yo quiero darle, ¿me entiendes? Por arriba y por abajo, gancho al hígado, golpe a la cara, o sea, no quiero que le demos a ese tipo ninguna concesión, porque de pronto dice, sí, el proceso fue ilegal, pero aquí pueden venir a contar todas las boletas, vengan todos los organismos internacionales y cuenten, sí, hubo una abstención del 80%, pero este 20% que sí votó a favor del comandante.
Y eso ahí no va a estar mintiendo. Yo quiero que tenga que mentir en todo. Yo quiero que tenga que cerrarse, porque quien ve esa boleta, a quien le podamos mostrar esas evidencias, diga, no, definitivamente se las robó durante el proceso y se las tuvo que robar el día de las votaciones. No dejarle a ningún cabo suelto aquí a esto. Mira, fíjate que me surge algo con eso. Yo, digamos que lo voy a comparar en algo sencillo, un partido de fútbol. O sea, vos podés saber de que te van a robar en el partido de fútbol, vas a jugar con un árbitro vendido, vas a jugar contra un equipo que te va a tratar, o sea, que va a jugar sucio, y vos ya sabes de que vos vas a perder el partido, pero se sabe de antemano. Entonces la pregunta es si vas o no a evidenciarlo, o sea, si estás dispuesto a jugarlo para que se vea el robo, o si vas y perdés y decís, yo no voy, pierdo por forfeit, no voy porque yo ya sé que me van a robar. Te pongo esos dos ejemplos porque quiero preguntarte, si la comunidad interna, si lo que queremos es que él se las robe, o sea, me refiero, no queremos que se las robe, si lo que queremos es que se evidencie que se la está robando, si lo que queremos es que se evidencie en cada paso del proceso, ¿qué necesita la comunidad internacional? ¿No tiene ya la comunidad internacional suficientes evidencias como para determinar de que estas elecciones son un fraude o necesitamos darle más evidencias el mismo 7 de noviembre? Yo soy partidario de dar todas las evidencias posibles, porque si para evidencia vamos, yo creo que venimos viendo los fraudes de Ortega elección tras elección. Es un acusado de crímenes de lesa humanidad y eso no es un invento de la oposición, eso es algo que organismos internacionales y expertos independientes lo han dejado bien claro. Desde el 2018 está claro eso. Y aún así, Nicaragua sigue en la OEA. Es decir, parece que la comunidad internacional necesita prueba tras prueba tras prueba para ver si se anima a moverse. Pero ¿qué tanta diferencia hay que de prueba? dárselas. ¿Qué tanta diferencia de prueba? ¿O qué tanto más puede haber? El 7 de noviembre, boletas escondidas, boletas quemadas, denuncias de amenaza, denuncias de represión. O sea, yo entiendo que puede haber todo eso, pero ¿puede eso realmente ser más fuerte que el informe de crímenes de lesa humanidad, donde hay más de 300 asesinatos, donde, o sea, lo que te quiero decir es, si realmente la comunidad internacional va a encontrar una gota que derramó el vaso el 7 de noviembre, o si ya tienen suficiente, o sea, si ya con esto, porque inclusive hay eurodiputados que ya están llamando a desconocer las elecciones desde ya, pero también sé de que Estados Unidos, de que el mismo Joe Biden está diciendo de que quiere presionar de todas las maneras posibles y que le está diciendo a Ortega que vamos a presionar de todas las maneras posibles para que haya elecciones democráticas. Entonces, te hago la pregunta porque la gente al final lo que quiere saber es si vale la pena o no salir de sus casas el 7 de noviembre. Y si vale la pena realmente que haya evidencia de fraude ese día y si eso va a sumar de una manera fuerte y con mucho peso lo que la comunidad internacional ve sobre Nicaragua, entonces sí vale la pena. Pero ¿cómo nos damos cuenta? Pues, o sea, ¿cómo saberlo? Miren, actualmente, bueno, dale, a ver, porque sí quería tocar ese tema. La pregunta, yo entiendo, pues, que estamos en una situación difícil y yo creo que hay que dar la batalla en todos los momentos que podamos. Hacerle la concesión a la dictadura de quedarnos en nuestra casa el 7 de noviembre es facilitarle las cosas. Que yo diga que salir a votar el 7 de noviembre lo va a resolver todo, yo no estoy diciendo eso, pero es una trinchera más. Finalmente, cuando una persona hace el esfuerzo de salir de su casa, que pudiera estar ahí tirado el domingo viendo televisión, pero no dice yo voy a ir a mi junta receptora y voy a marcar, ya se integra más al proceso y a la hora que salgan los resultados de su junta receptora y donde él conoce a todos sus vecinos y sabe que el 95% votaron contra la dictadura y el Consejo Supremo Electoral saque un resultado totalmente inverso, esta gente te aseguro que va a sentir una mayor indignación y van a ser voceros populares de ese robo y lo van a decir y lo van a comunicar, porque finalmente esta es una lucha que depende mucho de nuestro ánimo, de nuestra comunicación, de nuestros testimonios y no debemos de cansarnos de estar dando en todos los ámbitos que podamos y donde podamos. Si esto es un juego de fútbol, sí, ya sabemos que el árbitro está comprado, ya sabemos que van a poner que quedamos 9-0 y ganó el dictador, pero vamos a jugar ese juego y frente a todo ese estadio lo vamos a ganar, lo vamos a golear y el árbitro va a tener que salir ridículamente diciendo, no, ganó este que acaba de perder. Hagámosle la vida difícil a estos criminales. Ese es mi único mensaje. Estoy totalmente de acuerdo.
Entre las preguntas que tenemos, nos han enviado varias preguntas las personas, pues, nuestros oyentes y las personas que comparten con nosotros el programa, pero entre todas estas preguntas siempre hay un cambio, porque me llegó de la misma persona una pregunta en la mañana y me llegó una en la tarde, con la noticia de Javier Nart, que Ricardo lo acaba de mencionar. Javier Nart dio unas declaraciones donde ya están dando una declaración que las elecciones o el proceso electoral ya es ilegítimo porque no hay condiciones. O sea, ya no se prestaron las condiciones, entonces ya el proceso, el resultado que dé, va a ser desconocido. Pero también viene la ciudadana y nos hace la pregunta, y es una pregunta que se le hace directamente a ustedes. Y nos dice acá, y se lo voy a leer textual, porque la pregunta, como dice, ¿verdad? ¿Votar o no votar? Entonces ella nos dice, ¿comer o no comer? ¿Acceder a la vacuna o no acceder? Hay otras disyuntivas que se anteponen a esa otra disyuntiva. Entonces, ¿cómo hablar de ciudadanía o recuperar ciudadanía en un país empobrecido? Ahí es donde entramos. Somos un país, Nicaragua es el segundo país más pobre de Latinoamérica, don proceso con una cultura política podrida, por así decirlo, lo más cercano a algo. ¿Qué opinan ustedes sobre esto y qué respuesta le darían a esta ciudadana que ha cambiado su discurso en un trayecto de 1 hora? Bueno, yo me permito contestarla primero. Hay una cosa que tenemos que saber todos: la dictadura va a caer. O sea, la dictadura se va a terminar tarde o temprano. Yo espero que más temprano que tarde, ¿verdad? O sea, Daniel Ortega va a dejar de ser el presidente de Nicaragua, Rosario Murillo va a dejar de tener el control de todo el país, el Frente Sandinista va a dejar el poder. No sé si el 8 de noviembre, no sé si en enero del 2022, no sé si en el 2026, no sé cuándo. Digo, eso ni Israel, ni yo, ni Nostradamus, ni nadie lo sabe. Pero, evidentemente, hay personas que están ahorita apostando a esperar a que ese momento llegue y que llegue de una manera natural, por no decir una manera electoral, y que a este momento llegue porque no quieren complicarse la existencia, no quieren complicar nada, no quieren complicar sus negocios, no quieren complicar su seguridad, etc. Pero hay cientos de miles de nicaragüenses que no se pueden dar ese lujo de esperar. No se pueden dar el lujo de esperar a que no exista, a que vuelva, mejor dicho, una institucionalidad en el país, a que vuelva un gobierno que se interese por un verdadero desarrollo, un desarrollo basado en la democracia y en la libertad. Hay presos políticos, hay familias que no han tenido justicia por su asesinado, hay exiliados en los que estamos Israel y yo, más de 100.000 nicaragüenses que nos morimos por regresar a Nicaragua, que dejamos todo allá, que dejamos proyectos, que renunciamos a lo que teníamos y que por las razones que sea, ya sea por amenaza, ya sea por necesidad, por lo que sea, tuvimos que salir. Entonces, yo creo que la pregunta de si la vacuna o no la vacuna, de si comer o no comer, tiene mucho que ver con qué tan urgente es para nosotros una solución, qué tan urgente es un cambio. Tiene razón Israel, es cierto, el 7 de noviembre no sabemos, es muy poco probable de que podamos realmente votar a la dictadura, porque la dictadura ahorita va a hacer todo lo imposible para robarse las elecciones. Sin embargo, el hecho de que haya una reacción a partir de ese día y el hecho de que no solo de parte de la comunidad internacional al ver el fraude, sino del mismo pueblo por su indignación, el pueblo a fin de cuentas es el que tiene la voz, el pueblo es el que tiene la capacidad, en realidad, de ejercer cambios en su propia historia. Y yo creo que escuchando a Israel, me conecta con un montón de cosas en las que creo que tiene muchísima razón. Uno, es lo que nos queda, pues, votar es lo que nos queda. Y evidentemente no queremos exponernos a peligros, etcétera, pero yo creo que hay maneras en las que uno puede, dependiendo de sus condiciones, ejercer el derecho al voto y de esa manera ponérsela difícil, y al ponérsela difícil, que la dictadura actúe en respuesta, evidenciando cada vez más su robo, evidenciando el fraude. Y nada, yo la vez pasada hacía la comparación de las votaciones. Es como si tenés una enfermedad que te va a matar en 1 año y ya sabes que te va a matar y puedes irte a tu casa a morirte o someterte a una operación que te puede quitar la enfermedad o te puede matar. Entonces, vos podrías perfectamente apelar a esa oportunidad que tenés de seguir viviendo muchísimo más
pero con un riesgo bastante mayor, o asegurarte un año más agonizando. Entonces, ¿cuál es la mejor decisión? No sé. O sea, cada uno va a tener una mejor decisión ahí. Unos van a querer simplemente disfrutar de ese último año y no exponerse, y otros van a querer arriesgarse y hacerse la operación ya. Y o te morís ahí, o sobrevivís y eliminás el problema de raíz y vivís más tranquilo por más tiempo. ¿Qué es lo mejor para vos? No sé. ¿Qué es lo mejor para el país? Tampoco sé. Lo único que sé es que si estuviésemos unidos, verdaderamente unidos, sea cual sea la decisión que tomemos, la haríamos juntos. Y sería una decisión con muchísima más fuerza que la que estamos haciendo ahorita separados. Creo que mucho de la dictadura, mucho de su poder, radica en su control del discurso, la realidad que ella crea, la realidad ficticia que crea desde sus medios y la desesperanza que provoca en la gente. Creo que uno de los principales objetivos de la dictadura es decir al pueblo nicaragüense, ustedes no mandan sobre su destino lo manda Daniel Ortega y Rosario Murillo. Y yo me niego a aceptar eso, me niego a quedarme dócilmente en la casa y decir, bueno, que el comandante haga lo que le parezca. Vamos, salgamos, plantémosle cara y pongamos esto, o sea, que la gente pueda atestiguar y sentir que eso que está diciendo la dictadura por la televisión es mentira, porque ellos estuvieron en la junta receptora, ellos estuvieron en su centro y vieron que no, que el pueblo azul y blanco estaba ahí volcado y simplemente es imposible los resultados que va a sacar el Consejo Supremo Electoral del dictador. Esa es mi posición, así que hagámonos la operación, Ricardo, es decir... Arriesguemos la vida. Morir con las botas puestas, yo soy un poco de eso en el marco de la lucha cívica, ¿verdad? Que quede claro, porque todo esto, y creo que todas las personas azul y blanco que hemos más o menos, todos los presos políticos, los que estamos ahorita dando la batalla desde los medios, desde la diáspora, porque básicamente cada vez es más difícil opinar desde adentro y nos está tocando más responsabilidad a nosotros, los que estamos afuera, de ser voces del pueblo nicaragüense. Y creo que todos hemos coincidido en que este cambio debe ser cívico y pacífico, romper el círculo vicioso de la violencia. En vez de matar sandinistas, es persuadir sandinistas. Y honestamente yo he empezado a ver resultados. Mucha gente que tenía posiciones muy radicales antes, ahora me habla con mucha más tranquilidad y empieza a evaluar algunos de mis argumentos. Entonces, no debemos claudicar en esta lucha. Hay que ser persistentes y hay que seguir resistiendo. Gracias, Ricardo. Gracias, Israel. Tenemos unas últimas dos preguntas. Una va dirigida a un escenario positivo en los resultados de las elecciones. Si llegásemos a ganar las elecciones, porque logramos en estos últimos 2 meses y medio unificarnos y votar en una sola casilla, votando en contra de Ortega, porque eso que dijo Israel y que ha mencionado Ricardo es algo que he leído mucho. Aquí no es a votar por alguien, es a votar en contra del régimen. Si llegásemos a tener la posibilidad de ganar las elecciones, ¿ustedes creen que saldríamos del régimen Ortega y Murillo este 8 de noviembre? Ok, respondo yo. No creo que vamos a salir del régimen Ortega Murillo, ni aunque sacáramos el 100%, o sea, ni que el 100% de las boletas estén en contra del dictador, el Consejo Supremo Electoral del dictador va a reconocer eso. Eso es una fantasía. Aparte que si no todos los candidatos son patrocinados por el régimen, pues a mí me sorprendería, pero yo creo que podemos asumir que prácticamente el candidato que llegue a estar en esa boleta el 7 de noviembre probablemente es uno que cuenta con el aval de la dictadura, porque todos los candidatos que han sido rebeldes a los intereses del dictador están presos. Entonces, en realidad lo que estamos hablando es de un trámite, entendamos eso, es un trámite, es un acto de resistencia, es un complicarles la situación para que ellos tengan que dejar más evidencias de robo
y así ir sumando al expediente de atrocidad de la dictadura sandinista algo más. Pero no es más que eso, porque a partir de enero del 2022, si logramos tener éxito en que las elecciones no sean reconocidas desde ya, tenemos éxito en que logramos una evidencia fuerte de robo de boletas el 7 de noviembre, ya para enero del 2022 entramos a una nueva fase de lucha en la cual Ortega va a estar en un aislamiento total y sus patrocinadores como el BESIE o el BID ya no van a poderle seguir soltando recursos con los cuales se ha venido sosteniendo. Entonces, económicamente el régimen va a estar en una situación muchísimo más complicada a partir de enero del 2022 si nosotros hacemos lo que nos corresponde. Y, ojo, Ortega no es un Maduro que está sentado sobre pozos petroleros. No tiene tantos recursos. Tampoco tiene la inteligencia ni el sistema de espionaje y el control de 60 años que hay en Cuba. En Nicaragua las cosas son mucho más complicadas para Ortega y su persistencia en el poder que para otras dictaduras similares. Así que yo a lo que llamo es a que estemos claros que esta lucha no termina el 7 de noviembre, simplemente estamos queriendo pasar a una nueva faceta a partir de enero del 2022. En mi caso, es bien interesante porque con lo que dice Israel, la verdad es que sí es mucho más probable de que al hacerle el trabajo difícil el 7 de noviembre, la lucha no termine en las elecciones. Y con esto a lo que me quiero referir es que no descartemos la posibilidad de que las próximas elecciones después del 7 de noviembre no sean 5 años después, sino que puedan ser antes, debido precisamente al nivel de presión que va a tener Ortega después de eso. Y no hablo solo de presión internacional, sino de la presión interna. Sí creo de que Ortega tiene bastante dinero para seguir ahí, no está sentado en pozos petroleros, pero tiene bastante dinero. O sea, tiene suficientes reservas como para mantenerse varios años más en el poder, y creo que hay ciertos sectores económicos que están muy bien ahorita a como la situación actual está. O sea, que no tiene ningún problema en que la cosa continúe y son grupos con bastante poder, grupos del sector privado. Entonces, ¿es mentira de que Ortega ya se le va a acabar el dinero tarde o temprano? Creo que no. Él va a buscar la manera y sabemos de que la va a buscar. Creo que el asunto tiene más que ver con una crisis interna, porque a fin de cuentas también no a todos los sandinistas les conviene que él esté ahí, dependiendo de cómo sigan las sanciones, no a todos los que estén sancionados les conviene seguir sancionados, etcétera, etcétera. Entonces, es difícil que el 7 de noviembre todo cambie, pero sí es verdad que el 7 de noviembre podemos hacer bastante para que el cambio venga muchísimo antes que lo que vendría en unas próximas elecciones. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Israel. Y la última pregunta, y esta va dirigida a la oposición y los grupos opositores organizados. Y la oposición, lo digo así porque es la ciudadanía. La oposición es la ciudadanía nicaragüense que está en contra del régimen. ¿Cuáles creen ustedes que son los siguientes pasos que debería de estar dando la oposición y los grupos organizados? A ver, Ricardo, que vos sos más organizado que yo. Ah, qué bueno. Lo que pasa es que hace 6 meses te hubiese dicho pues, que se unan, o sea, era tan básico, era tan elemental el asunto de unirse, pero hoy ya me doy cuenta, ya después de todo lo que hemos visto, que hay ciertas agrupaciones políticas que no tienen ningún interés en unidad, que lo que tienen interés es simplemente participar y participar. Ya sabemos lo que están haciendo y ya sabemos quiénes son. Entonces, la oposición, que es la gente que realmente necesita que el régimen se vaya, lo que tiene que hacer es mantenerse organizada, o sea, mantener las agrupaciones, pero creo yo que ahora pensar muchísimo más en términos de decisiones en conjunto. Yo entiendo de que es bien difícil cuando tenemos diferencias. O sea, a mí me han llamado comunista y socialista por criticar a C por L, y por otro lado me han llamado sapo, y por otro lado me han llamado derechista, y por otro lado me han llamado facho. Digo, es una cuestión de saber de que ahorita tenemos un propósito y unirnos en base a ese propósito. Desconozco la forma en la que esto se podría realizar más allá de la comunicación que se ha tenido hasta ahora, porque sabemos que el régimen tiene sed y hambre de meter preso a quien sea, pero es lo que toca. O sea, lo que se necesita hacer es precisamente unirnos para que cada decisión que se tome sea una decisión muchísimo más fuerte. Uno ve la situación de los presos políticos y mira lo que está pasando. Muchos de ellos
tendrían más oportunidades y habría muchísima más presión del régimen de que presentaran fe de vida de ellos si todo hubiese sido en base a una gran unidad, si hubiese un gran bloque opositor que estuviese peleando por ellos. Pero en lugar de eso, en el caso de algunos de ellos, tenés a la familia solamente. O sea, tenés a la familia sin ningún tipo de agrupación detrás de ella. Tenés a los familiares desesperados por él o por ella, o por su preso político, y no tenés así como una gran unidad que estén, no solamente ahogando, que no estén solo sacando tweets, sino de que esté ahí, que estén presentes. Porque muchos de los que estaban ahí, que estaban siendo defendidos por agrupaciones, ahora están presos. Los que iban y se presentaban en el chipote todo el tiempo. Entonces, estando unidos, ese tipo de condiciones va a ser muchísimo más fácil de enfrentarlas. Si no, pues no. Y creo que hemos aprendido, a medida ha pasado las últimas cosas, estas últimas semanas, hemos aprendido quiénes son verdaderamente los que están interesados en que Ortega salga del poder y quiénes están ahí simplemente porque quieren continuar esta misma vieja forma de hacer política en el país, en el que no me importa cómo esté el país, lo que me importa a mí es tener algún tipo de cargo. Es una tristeza. Estaba viendo ahorita que Seporele, por ejemplo, no quería dar los nombres de sus diputados para protegerlos. Y se entendería si los nombres son para protegerlos del régimen, pero si está inscribiendo tus diputados, el Consejo Supremo Electoral sabe quiénes son, el régimen sabe quiénes son. Entonces, si no los quieres decir públicamente, ¿ante quién los estás protegiendo? Se lo está escondiendo al pueblo. ¿Por qué se lo escondería a la gente que se supone que quiere votar por ellos? Entonces, con todo lo que ha pasado, o sea, la gente que debería estarnos dando esperanza, más bien nos la está quitando. Entonces, tal vez lo que debemos de hacer es cambiar el lugar a donde nosotros estamos depositando nuestra esperanza. Con esta lucha, algo se está logrando y es primero que se sepa quién es quién en Nicaragua. Y también siento que estamos frente al final de una clase política obsoleta, de una usanza antiética que se ha agotado y el pueblo pide cambio. Y sí siento que han surgido relevos, jóvenes que tienen un pensamiento muchísimo más avanzado y una ciudadanía que está exigiendo de sus representantes un comportamiento ético. Yo tengo mucha esperanza que después de toda esta crisis estructural que estamos viviendo vamos a poder ver una renovación de la clase política nicaragüense, una renovación muy positiva, y me basta con ver la lista de los presos políticos. Tenés ciudadanos de altísimo nivel académico y ético que están en las mazmorras de la dictadura. Gente a quien le hubiera sido muy fácil mantenerse al margen y hacer mucha plata en negocios privados, pero no. Son personas que han optado por sacrificarse y poner el pecho en aras de una mejor Nicaragua y lanzarse a ruedo y participar. Y cada vez veo más ciudadanos que están dispuestos a apostar por ese cambio. Entonces, yo estoy optimista. Sí, hay cosas que tendremos que ver en la marcha. No sé cómo va a ser el escenario internacional, te digo, a partir de enero del 2022, si vamos a estar llamando a elecciones o si se va a estar hablando de una constituyente o de un gobierno de transición. Hay cosas que no tengo clara en este momento, pero el abanico de opciones se está abriendo para hacerle resistencia a la dictadura. Muchas gracias, Ricardo Zambrana. Muchas gracias, Israel Levite, por estar con nosotros, por haber compartido con nosotros sus comentarios con nuestra audiencia, este enriquecedor debate, porque la verdad es uno de los temas que a todos y todas las nicaragüenses nos tiene pensando, nos tiene analizando qué vamos a hacer, cómo podemos actuar, cómo podemos aportar y apoyar. Nos exponemos, no nos exponemos, exponiéndonos hacemos un cambio, manteniéndonos dentro de la casa hacemos un cambio, o sea, y creo que es súper interesante y súper importante que estos temas, aunque sean 30 veces que se presenten, 30 veces escucharlos. Muchas gracias. De acuerdo. Gracias a ustedes. Y agradecemos a todas las personas que nos están sintonizando y recuerden siempre enviarnos sus dudas, consultas y comentarios a los datos que aparecerán en pantalla. Buenas tardes.